nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Eum te sergo, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, et ecce vobiscum sum omnibus diebus, usque consumationem seculi. Celebramos hoy, 30 de mayo, queridos hijos en Cristo, en el ciclo temporal, en la primera dominica del tiempo después de Pentecostés, la fiesta de la Santísima Trinidad. Fiesta de rito doble de primera clase, por lo que la dominica de Pentecostés, al ser de rito semidoble, pasa a conmemorarse. Y en el ciclo santoral, por el propio de las Españas, conmemoramos la memoria de San Fernando III, rey de Castilla, y por el común de la Iglesia, a San Félix, Papa y mártir, siendo el último evangelio el de la misa de la primera dominica después de Pentecostés. Comenzamos en el año litúrgico la última parte del ciclo pascual, su prolongación, que no es otra que el tiempo después de Pentecostés, y va desde la primera dominica después de Pentecostés, esta en la que nos encontramos, hasta la primera dominica de Adviento, conteniendo aproximadamente unas 24 dominicas, dependiendo de cuándo se celebre la Pascua, que como sabéis es móvil, pues depende del calendario lunar. En este año en concreto serán unas 26 dominicas. Después del reinado del Padre sobre el pueblo de Dios, que nos recuerda el tiempo del Adviento, después del reinado del Hijo que comienza en su nacimiento, o sea, en Navidad, para consumarse en su ascensión, y que nos recuerda a su vez el tiempo de Navidad y el tiempo pascual, la liturgia celebra y se manifiesta desde Pentecostés hasta el fin de los siglos. De él se nos habla en la última dominica después de Pentecostés. Así como el Padre se sirvió del pueblo hebreo para preparar la redención del mundo, y el Verbo asumió la naturaleza humana e hizo de ella el instrumento de nuestra redención, así también el Espíritu Santo hace efectiva la redención en la Iglesia. El sacerdocio, la misa y los sacramentos son otros tantos cauces oficiales por donde nos trae la doctrina del Salvador y nos aplica sus méritos. Así pues, el romano pontífice está al frente de toda la jerarquía eclesiástica. La Eucaristía está sobre todos los demás sacramentos. El reinado del Espíritu Santo se manifiesta visiblemente por la Iglesia romana, en medio de la cual está el Santísimo Sacramento, despidiendo efluvios de luz y de amor. Si el Espíritu es el alma que vivifica a esa Iglesia, cuerpo místico de Cristo, Jesús escondido en la hostia sagrada es el corazón, de donde se reparte la sangre por las venas, o sea, por el canal de los sacramentos, a todos sus miembros. San Pedro y sus sucesores, con todos los obispos, son la cabeza de donde parten las fibras nerviosas que mandan a todo el cuerpo. Y ese cuerpo místico lo formamos todos los cristianos. Nos dice San Pablo que formamos un solo cuerpo porque hemos sido bautizados en un solo espíritu. Y todos participamos del mismo pan. Lo somos también porque hemos sido convertidos por Cristo resucitado en corderos y ovejas de un mismo pastor, cabeza visible de la Iglesia. La acción del Espíritu Santo y la acción de Cristo en el sacramento se unen hasta el punto de que los libros santos llegan a afirmar indiferentemente que somos santificados en el Espíritu Santo o en Cristo, y que así como el Espíritu Santo es espíritu de vida, así también Jesús es pan de vida. La acción de ambas divinas personas se ejerce mediante la Iglesia. En el cenáculo, en el momento mismo de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, anunciaba Jesús la venida del Espíritu Santo. Y la columba de oro o plata, que en los primeros siglos de la Iglesia se colgaba encima del altar, para conservar en ella el Santísimo Sacramento, simbolizaba la unidad de acción de la Eucaristía, del Espíritu Santo y de la Iglesia. Dirigida por el Espíritu Santo, la Iglesia suple lo que falta a la vida sacramental de Cristo. Jesús está oculto y silencioso
bajo las especies sagradas. La Iglesia, en sus sacerdotes, le presta su actividad y su palabra. El romano pontífice, los obispos, los sacerdotes, hablan en su nombre, y también por ellos se inmola en el altar, donde él continúa ejerciendo su sacerdocio. De esta manera, el reinado del Espíritu Santo y de la Iglesia, comenzado en Pentecostés, no es sino la prolongación del reinado de Cristo, el cual recibe una universalidad de tiempo y lugares que no tenía en Palestina. Merced al ciclo litúrgico, Cristo revive, en cierto modo, cada año sobre el altar toda su vida, y en el mismo orden en que antaño se realizara. O sea, que ahora somos nosotros, los que en unión con Cristo realizamos en cierto modo sus misterios, y de ahí también que el tiempo después de Pentecostés esté dedicado más especialmente al ciclo santoral, a la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo, al hacernos echar una ojeada retrospectiva a la vida del Salvador, que se termina en este ciclo, nos repite por boca de los evangelistas y de los apóstoles cuyos escritos él inspiró, todas las enseñanzas del Maestro, proyectando sobre ellas nuevos fulgores. Esas epístolas nos hablan precisamente de los frutos de santidad que el Espíritu Santo produce en las almas, y asistimos durante todo este tiempo a la magnífica floración de santidad, que no cesa de reproducir imágenes vivas de Cristo en todos los siglos y en todos los países. Sol divino, radiante al despuntar en la mañana de Navidad, majestuoso al transponerse pálido el Viernes Santo, Jesús ha recorrido su carrera de gigante, y durante la larga noche que precede a su venida y a la que sigue, la Santísima Virgen María, luna mística y los santos, a manera de estrellas de mil vistosos cambiantes, brillan en el firmamento de la Iglesia y nos son propuestos como dechados de vida. Y así nuestra alma, después de haber copiado a Jesús mismo, podrá también copiarle en sus miembros, los cuales vivieron la actividad de su cabeza. Esta es la razón por qué las fiestas de los santos tienen más cabida y hasta un lugar preponderante en el tiempo después de Pentecostés. Si en Adviento se celebra la gran festividad de la Inmaculada Concepción, en este tiempo de Pentecostés se celebra la de su asunción a los cielos. Los ángeles tienen su fiesta en este mismo periodo del año, así como el Bautista y los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, y la turba magna de todos los santos, a la que honramos en todos esos 6 meses y especialmente el día 1 de noviembre. En ese mes se celebran asimismo la conmemoración de los fieles difuntos y la dedicación de las iglesias. Si la solemnidad del Corpus Christi, que viene en pos de Pentecostés y va seguida de la de los príncipes de los apóstoles, nos recuerda cómo son el Espíritu Santo, el Santísimo Sacramento y la Iglesia los que santifican las almas, la fiesta de la Santísima Trinidad, del Sagrado Corazón y del Santísimo Rosario, que obedecen todas a una misma necesidad de síntesis, nos muestran que esa santificación se obra mediante la doctrina del Salvador y la aplicación a las almas de sus infinitos merecimientos. Así, durante los 6 últimos meses, o sea, durante la segunda parte del año eclesiástico, la Iglesia es la continuadora de la obra de la redención de Cristo, que ya había sido preparada y realizada en los 6 primeros meses, en la primera parte del ciclo litúrgico. Si en esa primera parte no hubiere conseguido el cristiano que su vida sea un fiel trasunto de la vida de Cristo, en esta segunda encontrará seguramente valiosísimos auxilios, fervorosos alientos para desarrollar su fe y acrecentar su amor. El misterio de la Santísima Trinidad, el del Santísimo Sacramento, la misericordia y el poder del corazón de Jesús, las grandezas de la Santísima Virgen María y su acción en la Iglesia y en las almas aparecerán en toda su plenitud, produciendo en él nuevos efectos. El alma siente más íntimamente en las vidas de los santos tan variadas y tan ricas en este tiempo,
el lazo que le une a ellos en Jesucristo por el Espíritu Santo. La felicidad eterna que ha de seguir a esta vida de prueba se revela a todos en la fiesta de todos los santos, y entonces comprende mejor la esencia de esa misteriosa dicha que consiste en la luz y en el amor. Unido cada vez más estrechamente a la Santa Iglesia, que es la esposa de aquel a quien ama, va siguiendo el cristiano todas las fases de su existencia en el correr de los tiempos. La compadece en sus dolores, triunfa con él en su triunfo, y ve sin flaquear un momento a ese mundo que camina a su fin, porque sabe muy bien que el Señor está cerca. Desde las fiestas de Pentecostés en que la Iglesia nació, viene ésta reproduciendo siglo tras siglo la vida de Cristo, cuyo místico cuerpo es. Jesús, desde el día en que nació, se vio perseguido y hubo de huir a Egipto, mientras se perpetraba la horrible matanza de los inocentes. También la Iglesia sufrió durante 4 siglos recias persecuciones, teniéndose que ocultar en las catacumbas o en el desierto. Cristo nuestro Señor adolescente se retira a Nazaret y allí pasa los años largos y floridos de su vida en el recogimiento y la oración. Y la Iglesia, desde Constantino, disfrutó de una era de paz. Entonces surgieron por doquier catedrales y abadías en que resonaran día y noche las divinas alabanzas, y cuyos obispos, abades, sacerdotes y religiosos se oponen por el estudio y un celo infatigable al avance de la herejía y al violento empuje de la barbarie. Jesús, el divino misionero, enviado por el Padre a las apartadas regiones de este planeta, comienza a los 30 años su vida de apostolado. Y la Iglesia, desde el siglo XVI, debe resistir a los embates del paganismo reciente y desparramar por todos los nuevos mundos entonces descubiertos la semilla del Evangelio de Cristo. De su fecundo seno saldrán sin cesar nuevas milicias y nutridas falanges de apóstoles y esforzados misioneros que anuncien la buena nueva al mundo entero. Por fin, Jesús termina su vida con el sacrificio del Gólgota, seguido muy de pronto del triunfo de su resurrección. Y la Iglesia, lo mismo que su divina cabeza, se verá entonces vencida y clavada en la cruz, aunque ella ganará la victoria decisiva. Como nos decía San Agustín, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo mismo que el cuerpo humano fue en un tiempo joven, aunque al fin del mundo tendrá una apariencia de caducidad. Quizás ese momento de agonía y de crucifixión es el que esté viviendo ahora mismo la Iglesia. Sin una cabeza visible, palpable, tangible, sin un romano pontífice que una al rebaño, a la grey del Señor. Herido el pastor, andan dispersas las ovejas. El error campa a sus anchas. Son pocos los que permanecen fieles a la doctrina de Cristo, de la Iglesia católica, del magisterio. Y cada vez cuesta más encontrarlos. Mientras esperamos con ansias volver a ver la sede de Pedro ocupada legítimamente. Las fiestas de los santos abundan más después de Pentecostés, que es la más larga entre todas las épocas litúrgicas. Durante el primer semestre del año eclesiástico, de Adviento a Pentecostés, la Iglesia ha reconstruido la trama entera de la vida de Cristo para trazar en el segundo semestre, de Pentecostés a Adviento, la vida de la Iglesia, la cual procura reproducir en sus santos las virtudes del Maestro. Por eso, antiguamente, las dominicas que seguían a Pentecostés se veían agrupadas en torno a algunos santos más importantes, llamándose en la antigüedad semanas después de San Pedro, o de los santos apóstoles, semanas después de San Lorenzo, semanas del séptimo mes, septiembre, y semanas después de San Miguel. Pero con el tiempo, reparando más bien en la acción del Espíritu Santo en las almas, esas dominicas recibieron su antigua denominación, que es sin duda más lógica, de dominicas después de Pentecostés, vinculándolos de ese modo al ciclo pascual. La Iglesia, como madre y maestra,
usa la liturgia para enseñarnos las verdades de la fe. Podemos ver, por lo tanto, en las dominicas de este tiempo y en sus diversas fiestas, un cierto y lógico plan de enseñanza. Por ejemplo, el primero de todos los dogmas es el de la Santísima Trinidad, y es el que el Espíritu Santo recuerda antes que ningún otro a la Iglesia, habiendo de enseñarlo a todas las naciones, al bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así, la primera dominica después de Pentecostés coincide con la fiesta de la Santísima Trinidad. El segundo dogma es el de la Encarnación, que nos será recordado hasta el fin de los siglos por la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y la segunda solemnidad de este tiempo es la del Santísimo Sacramento, que celebraremos el próximo jueves. El tercer dogma es el de la Iglesia, cuya alma es el Espíritu Santo. De ahí que todas las dominicas encierren alusiones al Espíritu Santo y a la gracia que en las almas produce para hacer de ellas esposas de Cristo. Como esta serie de dominicas viene también a representar los siglos porque atravesará la Iglesia, se pueden ver en ellos alusiones a las distintas edades del mundo. Así, las últimas dominicas hablan claramente de la conversión de los judíos y de las grandes pruebas porque se distinguirá el fin de los tiempos. El tiempo después de Pentecostés está, por lo tanto, y sobre todo, consagrado a la Iglesia. De ahí que el ciclo cristológico quede un poco pálido y que, en cambio, aparezcan más de relieve las figuras de los santos, de esos otros Cristos que el Espíritu Divino ha ido labrando desde el día de Pentecostés, en que fue enviado al mundo con la alta misión de santificar las almas y recoger los frutos de la redención obrada por Jesús. Los santos son el comentario vivo de la palabra del Maestro, realizando ellos en el curso de la semana lo que el Espíritu Santo ha tenido a bien enseñarnos el domingo. El ciclo santoral se despliega libremente en este tiempo litúrgico del año y hasta hace que resalte el valor del ciclo temporal del que depende. En efecto, durante este tiempo vemos desfilar una tras otra las fiestas de la Natividad de María Santísima, de su asunción en cuerpo y alma a los cielos, la fiesta de San Miguel, de los santos ángeles custodios, la doble Natividad de San Juan Bautista, primero en la tierra y después en el cielo, tras su degollación, la de los príncipes de los apóstoles San Pedro y San Pablo, la de todos los santos, la conmemoración de todos los fieles difuntos y el aniversario de la dedicación de las principales iglesias, figurando la reunión de las almas que un día habrán de integrar esa turba magna de que hablaba San Juan, llamada la celestial Jerusalén. Pues bien, hecha esta no tan breve introducción al tiempo litúrgico en el que nos adentramos, pasemos a tratar la fiesta de hoy, en la que celebramos con gozo y alegría el principal dogma de la fe católica, la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, cuyo reinado se inaugura con la fiesta de Pentecostés, vuelve a inculcar a nuestras almas en esta segunda parte del año lo que Jesús nos enseñó en la primera. El dogma fundamental del que todo fluye y al que todo el cristianismo viene a parar es el de la Santísima Trinidad. De ahí que después de haber recordado uno tras otro en el curso del ciclo a Dios Padre, autor de la creación, a Dios Hijo, autor de la redención, y a Dios Espíritu Santo, autor de nuestra santificación, la Iglesia nos incita hoy a la consideración y rendida adoración del gran misterio que nos hace reconocer y adorar en Dios la unidad de naturaleza en la Trinidad de personas. Apenas hemos celebrado la venida del Espíritu Santo, cantamos la fiesta de la Santísima Trinidad en el oficio de la dominica que sigue. Y este lugar está muy bien escogido, como nos decía San Ruperto en el siglo XII, porque tan pronto como hubo bajado el Espíritu Santo, comenzó la predicación y la creencia, y en el bautismo la fe y la confesión en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Afirmaciones del dogma de la Santísima Trinidad se ven a granel en la liturgia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo empieza y termina la misa y el oficio divino, y se confieren los sacramentos. A todos los salmos sigue el Gloria Patri. Los himnos acaban con la doxología y las oraciones por una conclusión en honor de las tres divinas personas. 2 veces se recuerda en la misa que el sacrificio se ofrece a la Trinidad Beatísima. El dogma de la Santísima Trinidad resplandeció también en nuestras iglesias. Si nos fijamos, nuestros padres gozaban viendo en la altura, anchura y largura admirablemente proporcionadas de esos edificios, de esos templos, un símbolo de la Trinidad. Lo mismo que en sus divisiones principales y en las secundarias. El santuario, el coro y la nave, las bóvedas, el triforio y la claraboya, las 3 entradas, las 3 puertas, los 3 ventanales y a menudo también las 3 torres. Por doquier, hasta en los detalles ornamentales, el número 3 es repetido sin cesar y obedece a una idea, a la fe en la Santísima Trinidad. Todo en la divina revelación ha sido de alguna manera paradójico y desconcertante. Esperábamos un Salvador y se nos presenta un niño. Esperábamos un gran sistema filosófico y se nos ofrece una doctrina de sencillas apariencias y contraria a nuestros instintos. Queríamos un cetro y se nos da una cruz. Y para acabar de confundir nuestro espíritu, viene al fin este misterio, absurdo aparentemente, de un Dios en 3 personas. No hay más que un solo Dios, reza el primer artículo de nuestra fe, el que fue 1000 veces enseñado en los libros santos del Antiguo Testamento, como protesta contra el politeísmo de las sociedades anteriores a Jesucristo. Pero en ese Dios se nos añade a nosotros, hay 3 personas distintas, perfectas, subsistentes. 3 personas cuya existencia no perjudica a la unidad de la sustancia. Mas dentro del cristianismo, estas paradojas se resuelven en espléndidas armonías. Los misterios mismos, aun los más oscuros, iluminan nuestra vida y la razón humana tiene licencia para acercarse a ellos. Evidentemente, este de la Santísima Trinidad será siempre el más grande de los dogmas del cristianismo, el manantial de todos los demás. Pero ¿cómo podríamos, de alguna forma, explicarlo para que lo podamos entender? Dios piensa su pensamiento, decía antaño el filósofo. Dios ve su bondad, su belleza, su poder, dice hoy el teólogo. Esa mirada, por ser de un Dios, es idéntica a Él, es otro Él. Ese pensamiento, por ser de un Dios, es vivo como Él es infinito, consciente, subsistente, personal. Es su luz, su imagen, su verbo, su Hijo, engendrado antes de la aurora de las cosas, desde toda la eternidad. Dios Padre es el que es, tal y como Él se manifestó a Moisés, cuando, estando éste ante la zarza ardiente, le dijo: si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les digo? Y Dios le dijo: yo soy el que soy, el que es me envía. Dios Padre es, por lo tanto, el ser por excelencia, la realidad eterna e infinita. Como nos dice San Atanasio, el ente, hoón, lo que es. Y esa realidad es conocida, aprendida, pensada por un pensamiento igualmente infinito, pues infinito y eterno debe ser el pensamiento que abarque a la realidad eterna e infinita, y debe ser Dios. Así queda constituida la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero la generación del pensamiento no completa la vida divina, como no completa tampoco la nuestra. Cuando hemos pensado, cuando hemos asimilado y visto la realidad, cuando vemos
una cosa amable, y la conocemos, la amamos. La amamos con un movimiento que es distinto de la realidad y del pensamiento, aunque proceda de los dos. Ese movimiento se llama el amor, y en el seno de la vida divina es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, aspiración viviente que mutuamente se envían el Padre y el Hijo, mirada coeterna que se cruza entre el uno y el otro, elevada hasta la personalidad por la fuerza del infinito. Un Dios que obra, un pensamiento que es igual que aquel de quien procede, y con el pensamiento un amor que es igual a ambos. Y en medio de esta actividad soberana, que agota todas las manifestaciones sustanciales de la vida, una maravillosa eternidad, una maravillosa belleza y una maravillosa unidad. No es un misterio estéril este misterio sublime de la Santísima Trinidad. Está íntimamente unido con nuestra redención y la santificación de nuestras almas. Si el Hijo es el libertador y el Espíritu Santo es el santificador, el alma de la Iglesia y el hálito de nuestra vida, el Padre es el que los ha enviado a nosotros. Toda la Trinidad Beatísima trabaja en la realización de este orden sobrenatural. El Padre nos ha adoptado en su Hijo encarnado. El Verbo ilumina nuestra inteligencia con su luz. El Espíritu Santo nos elige para ser su morada. Esto es lo que quiere significar la fórmula del Santo Bautismo. Por ella, la Trinidad entera toma posesión de su criatura, según la promesa de Cristo. Ad Deum veniemus, et mansionem apud Deum faciemus. Vendremos a Él y haremos mansión en Él. El dogma de la Santísima Trinidad es el más relevante y de vital importancia para la fe católica. Sin él nada tiene sentido, y en él todo encaja. A su luz todo se entiende. La realidad eterna e infinita sólo puede ser expresada tras haber sido conocida, aprendida. Sólo entonces es expresada, con palabra. Una sola palabra pronunció el Padre, y fue su Hijo. Corresponde por lo tanto a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Verbo Divino, expresar la realidad eterna, pues sólo Él la conoce. Nemo novit patrem nisi filius, et qui voluerit filius revelare. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y por lo tanto, como conocimiento divino que es, a Él le corresponde transmitir, expresar la realidad eterna, hacer tangible lo intangible, finito lo infinito, como dice la oración a la Santísima Virgen. Quem totus non capit orbis, in tua seclausit viscera factus homo. El que no cabe en todo el orbe, en tus entrañas se encerró hecho hombre. Para que el ser humano limitado conozca el amor ilimitado de Dios, para transmitirle ese amor que emana de ambos y que no es otro que la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que nos es transmitido y comunicado por medio del bautismo en la efusión del agua y la pronunciación de la fórmula trinitaria. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros para preparar una digna morada al Padre y al Hijo, a la una e indivisa Trinidad. Así pues, vemos a Cristo mismo apelando a esta verdad para darnos la vida eterna, para abrirnos las puertas de la salvación, las puertas de su cuerpo místico. Como hemos dicho al principio de este sermón, sacado del Evangelio de San Mateo de la misa de hoy, Euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus
usque consumationem seculi. Id pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mirad que yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Y es que tras haber abandonado la gloria del Padre Eterno para materializarse, asumiendo la naturaleza humana por él creada, y hacerse así tangible y visible al hombre, tras haber vivido 33 años entre nosotros, padecido y sufrido de manera indecible para mostrarnos su infinito amor y redimirnos del pecado, dándonos la posibilidad de salvarnos por sus méritos y su gracia, transmitida por medio de los sacramentos, tras regresar al Padre, llevando consigo la divinizada naturaleza humana para colocarla a la diestra del Padre, sigue con nosotros, sin faltar a su palabra, hasta la consumación de los siglos en el sacramento de la Eucaristía, pues no quiso morir de ausencia, quien quiso morir de amor, y tuvo que inventar la forma de quedarse con nosotros, divina forma, incluso de hacerse parte de nosotros, sirviéndonos de alimento, y así, quien recién nacido fue puesto en el comedero de unos animales, sobre un poco de hierba seca preparada para servir de alimento a un buey o a una mula, se deja comer por nosotros y sirve de alimento para nuestras pobres almas de asnos torpes y pecadores en el santísimo sacramento del altar. ¿Habráse visto nunca mayor locura de amor? Por eso este jueves, inmediatamente después de celebrar el misterio de la Santísima Trinidad, celebraremos el misterio de la transustanciación, de la conversión del pan y el vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, de Dios nuestro Señor. A lo largo de la historia de la Iglesia, el dogma de la Santísima Trinidad ha sido piedra sobre la que se han estrellado y se estrellan multitud de herejes. Abismo insondable en el que se hunden y desaparecen los enemigos de Dios y de la Iglesia. Como nos dice San Pablo en la epístola de hoy: «O altitudo diviciarum sapientiae et scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt judicia eius, et investigabiles vie eius». Oh profundidad de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia divina, cuán incomprensibles son sus juicios e impenetrables sus caminos. Y así, ya desde los primeros siglos de la historia de la Iglesia, ha habido quienes han negado el dogma de la distinción de personas en un mismo Dios, como el monarquianismo en sus distintas vertientes, como el modalismo, el patripasianismo o sabelianismo, que ya en el siglo II defendían que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres formas de manifestación o modos de presentarse un único Dios. O el adopcionismo, o el arrianismo, del siglo IV, que negaba la divinidad de Cristo, o el protestantismo actual, surgido en el siglo XVI, que 13 siglos después de superadas estas herejías, volvió a retomarlas, cual compendio infecto de todas ellas, para perdición de las almas. O el judaísmo o el islam, que creen en un ídolo unipersonal, pues no creen ni en el Hijo ni en el Espíritu Santo. Ninguno de estos creen en el Dios uno y trino verdadero, predicado por Cristo y su Iglesia católica. Por lo tanto, quienes se consideren hermanos de unos u otros, quienes llamen hermanos mayores en la fe a los judíos, o hermanos separados a los herejes protestantes y anglicanos, o hermanos en la fe de Abraham a los musulmanes, simplemente no son católicos. Pues si los consideran hermanos, consideran que tienen un Padre común, y nada
de común tiene el único y verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuya festividad celebramos hoy con gozo y alegría, con el ídolo monoteísta, hecho a su gusto, de los protestantes, judíos o musulmanes. Solo nos queda hacer lo que ha hecho y hace la Iglesia, rezar por su conversión, pero no con ellos, pues como nos enseña el magisterio infalible de la Iglesia y sentenció el Papa San Agatón en el siglo VII, quien reza con herejes es un hereje. Recemos pues por ellos, para que se arrepientan y se conviertan, pues Dios quiere que todos se salven, pero no con ellos. No sea que nos convirtamos en herejes, no sea que por compartir el aceite de nuestras lámparas con las vírgenes necias, cuando llegue el novio, nos encuentre con las lámparas apagadas y no nos introduzca en el banquete de bodas, quedando fuera con las vírgenes insensatas, donde será el llanto y rechinar de dientes, pues extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación posible, ya que es en ella y por ella por donde Dios nuestro Señor nos transmite su gracia, derivada de los méritos de la pasión y muerte de Cristo, y a ella entramos, y por el costado abierto de Cristo, por medio del bautismo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. La Iglesia salió victoriosa tras las tinieblas del arrianismo en el Concilio de Nicea, allá en el año 325, del que uno de sus máximos expositores fue San Atanasio de Alejandría, a quien debemos, entre otras cosas, el maravilloso símbolo atanasiano, compendio de nuestra fe, que recitamos los domingos en el oficio divino, y que me voy a permitir el lujo de recitaros aquí para recordároslo. Todo el que quiera salvarse es preciso ante todo que profese la fe católica, pues quien no la observe íntegra y sin tacha, sin duda alguna, perecerá eternamente. Y esta es la fe católica, que veneremos a un solo Dios en la Trinidad Santísima y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola divinidad, les corresponde igual gloria y majestad eterna. Tal es el Padre, tal es el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. De la misma manera, no tres increados, ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo, no tres omnipotentes, sino un omnipotente. Del mismo modo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a creer que cada persona es Dios y Señor, la religión católica nos prohíbe que hablemos de tres dioses o señores. El Padre no ha sido hecho por nadie ni creado ni engendrado. El Hijo procede solamente del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Por tanto, hay un solo Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada hay anterior o posterior, nada mayor o menor,
pues las tres personas son coeternas e iguales entre sí. De tal manera que, como ya he dicho antes, hemos de venerar la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Por tanto, quien quiera salvarse, es necesario que crea estas cosas sobre la Trinidad. Pero para alcanzar la salvación eterna, es preciso también creer firmemente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La fe verdadera consiste en que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la misma sustancia que el Padre, antes del tiempo, y hombre engendrado de la sustancia de su Madre Santísima en el tiempo. Perfecto Dios y perfecto hombre, que subsiste con alma racional y carne humana. Es igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. El cual, aunque es Dios y hombre, no son dos Cristos, sino un solo Cristo. Uno no por conversión de la divinidad en cuerpo, sino por asunción de la humanidad en Dios. Uno absolutamente no por confusión de sustancia, sino en la unidad de la persona. Pues como el alma racional y el cuerpo forman un hombre, así Cristo es uno, siendo Dios y hombre, que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando venga, todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y cada uno rendirá cuentas de sus propios hechos. Y los que hicieron el bien gozarán de vida eterna, pero los que hicieron el mal irán al fuego eterno. Esta es la fe católica, y quien no la crea fiel y firmemente, no se podrá salvar. Es imposible ser más claro. San Atanasio mismo, a la hora de explicarnos cómo el Hijo es engendrado por el Padre, nos pone el ejemplo del sol. Así como el sol engendra continuamente el brillo, y no hay brillo sin sol ni sol sin brillo, así el Hijo es engendrado eternamente por el Padre, pero no engendrado a la manera que engendran los hombres, en las dimensiones espacio-temporales, pues Dios excede el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo es en Dios, pero Dios está fuera de estas dimensiones. Así pues, el Hijo es engendrado eternamente en el presente eterno de Dios Padre. Y el calor que procede del sol y del brillo sería el Espíritu Santo. Nos recuerda la epístola de la Domínica, primera después de Pentecostés, tomada de San Juan, que Deus caritas est, Dios es amor. Y nos demostró su amor en que envió al mundo a su Hijo único para que tengamos vida por él. Como nos enseña Santo Tomás de Aquino, la caridad consiste en amar a Dios y aquello que Dios ama. Amemos pues, queridos míos, a Dios, pues Él nos ha amado primero, y al prójimo en Dios. Pero no amemos al hombre fuera del Dios uno y trino, no sea que amando antes a los hombres, caigamos en una filantropía humanista desnaturalizadora que alterando los valores, ponga al hombre por encima de Dios o niegue la existencia del mismo. Así pues, amemos al hombre en Dios y recemos por la conversión de los pecadores, de los herejes, de los cismáticos, de los idólatras, de los musulmanes o de los pérfidos judíos. Pero así como Dios aborrece el mal, el pecado, el error, aborrezcamos nosotros las herejías, la idolatría, la perfidia, el error, denunciémoslos y no recemos con quienes no creen en un Dios uno y trino, ni los consideremos hermanos, pues no lo son.
Repitamos para terminar todos los días: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Espero en Dios Padre, espero en Dios Hijo, espero en Dios Espíritu Santo. Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo. Creo, espero y amo a la Beatísima Trinidad. ¡Viva Cristo Rey!